Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Gracias por la paciencia y por acompañarnos en este viernes complicado de fin de semestre. Parecía lluvioso, pero qué bueno que no, y de verdad les agradecemos mucho que estén aquí acompañarnos porque es un momento muy especial para la Facultad de Arquitectura. Ya teníamos rato queriendo presentar esta publicación, que aunque la vean recién salida del horno, tenía ya un par de meses que había llegado, y nos da mucho gusto que Laura nos acompañe aquí, recién desempacada además, de Brasil. Les platicamos un poco la estructura que pensamos para esta presentación del libro, que fuera un poco menos rígida, es que fuera una suerte, como bien lo hace Laura en su pensamiento complejo y positivamente creativo, es que fuera una suerte de podcast. Entonces trataremos de que sea una conversación en torno a este diccionario urbano de la Ciudad de México, en donde tendremos distintas intervenciones, lecturas de ciertos pasajes con las palabras que Laura eligió. Y bueno, primero agradecer a Margarita, a Felipe y a Pablo por también acompañarnos. Ya les leeré un poco las semblanzas conforme vayan siendo las participaciones, pero primero, además de darles la bienvenida a todos y a todas, les presento a Laura Yanca, quien es arquitecta y urbanista egresada de la Facultad de Arquitectura, por cierto, lo cual es un orgullo para nosotros, dedicada al diseño urbano en diversas escalas, desde la banqueta hasta la metrópoli, con un enfoque especial en los espacios públicos y la vida pública de las ciudades. Ha trabajado en los sectores privado, público y en organizaciones de la sociedad civil, liderando proyectos en distintos contextos políticos y socioambientales en México y Brasil. Funcionaria y consultora en el gobierno de la Ciudad de México, con énfasis en planeación urbana y espacio público, y se desempeñó como directora del Parque Bosque de Chapultepec. Viviendo los últimos 8 años en Brasil, como ahora nos contó, Laura coordinó el Núcleo de Arquitectura y Ciudad del Laboratorio de Arquitectura Futuro de Ciudades del INSPER en Sao Paulo, mientras ocupaba el cargo de directora de Planificación Urbana en la ciudad de Fortaleza, desarrollando proyectos de microurbanismo experimental que integran datos, participación y territorio. Además, Laura tiene una maestría en diseño urbano por Harvard y se define como un aprendiz constante de las ciudades. Hoy regresa a la facultad y a la Ciudad de México con la misión de tender puentes entre países, instituciones y personas, promoviendo soluciones prácticas y solidarias para los desafíos urbanos contemporáneos. Como platicamos hace un momento, ¿no? Esta publicación es, si bien el cierre de un trabajo de investigación de Laura como miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte, que concluye con una publicación, lo cual es algo siempre que se debe aplaudir, ¿no? Pero que sin duda, y como bien lo platicamos con la doctora Mónica Sejudo, directora de la Facultad de Arquitectura, que te mando muchos saludos, que ya haremos otros proyectos con ella, es que va a abrir una nueva puerta para desarrollar talleres y otro tipo de actividades en torno a este primer diccionario, que sin duda ahora termina un trabajo de 3 años, es la beca del FONCA, que concluye con un trabajo del equipo editorial de la Facultad de Arquitectura, y que ahora nos contarás cómo surge la idea. Y creo que si les parece bien, una primera intervención antes de nuestros invitados e invitadas sea que Laura nos cuentes cómo un diccionario, tal vez ustedes y todos y todas han tenido acceso a ciertos diccionarios urbanos, tal vez alguno artístico que es el más conocido de la ciudad, más en temas gastronómicos o turísticos, pero este tiene una particularidad muy vinculante a una cuestión arquitectónica, urbana, artística, y que tal vez el que yo cuando lo leí y empecé a entender la estructura me llevó a B. de Bauhaus, ¿no? Que es Diane Sujic, quien hizo un libro muy interesante en donde tomaba una letra del abecedario para crear ensayos en torno a sus experiencias como arquitecto, diseñador y director de la Tate y del Design Museum en su momento en Londres. Entonces, Laura, bienvenida otra vez, gracias por estar por acá, por aterrizar a tiempo, y cuéntanos cómo empezó el proceso. Muchísimas gracias, José, muchísimas. Después voy a dar todos los agradecimientos a todo el mundo, ¿no? Hay 160 personas que están aquí, que vamos a dar los nombres. Hay muchas personas que participaron, ¿no? Este proyecto que fue con apoyo del Sistema Nacional enormemente de Creadores, 3 años, pero tiene mucho trabajo previo, detrás, de frente, y creemos que también futuro, ¿no? Espero que esta sea apenas
la culminación obviamente de un documento, ¿no? De un proyecto, pero esperemos que sea la puerta para otras páginas y otros podcasts y otras maneras de comunicar y de hablar sobre la ciudad. Y tal vez, si me permites, te voy a dar una breve introducción para tal vez al final un poco contar más, con mayor profundidad, y una vez que haya escuchado también aquí a mis amigas y colegas, pero nuevamente dar las gracias a todo el mundo, a quien está haciendo que esto sea aquí posible, ¿no? El equipo de Sandra, de Fernando, etc. Bueno, colegas, amigas, amigues, colegas, colegos, colegues, ¿no? Todo el mundo que está aquí. Y bueno, como yo también quería dar un poco la bienvenida, ¿no? Sabiendo que esto va también a transformarse en un podcast, ¿no? Yo también quiero nuevamente darles la bienvenida aquí a la BCDMX, ¿no? Que nuevamente es una plataforma, es un espacio de discusión, y que hoy estamos aquí tal vez con una nueva palabra, ¿no? Que es el libro, ¿no? El libro como tal vez una herramienta para discutir la ciudad, ¿no? Como un espacio de papel, ¿no? Impreso, pero que también hable la discusión. Y solo brevemente, ¿no? ¿Qué es el diccionario, ¿no? El diccionario se plantea como una plataforma para discutir aquellas palabras, conceptos que son ríspidas, ¿no? Que necesitan de discusión, que necesitan de un espacio para poder ser visibles, ¿no? Hay palabras que son más comunes, hay palabras que fueron surgiendo a lo largo del proceso, pero básicamente este proyecto, ¿no? El diccionario urbano de la Ciudad de México, ¿no? Se entiende tanto como un tesauro, ¿no? En el sentido de que integra ciertos conceptos, ¿no? Los organiza, ¿no? Pero también es un conversatorio, ¿no? En el sentido de que es una plataforma participativa que pone a conversar palabras, pero pone también a conversar personas, ¿no? Y es parte de la génesis, ¿no? de este proyecto. Es una plataforma, ¿no? Es una plataforma virtual, es una plataforma digital, es una plataforma también interactiva, ¿no? Tiene su sitio web. Es un podcast, ¿no? También, que con esta conversación lo vamos a activar, y hoy es un libro, ¿sí? Entonces ese proyecto ha tenido también esa historia, viene desde el 2018 y estamos en 2025, ¿no? Este libro es este receptáculo, ¿no? Que tiene como diferentes objetivos. Un primer objetivo que es contribuir al debate, ¿no? Y a la discusión sobre lo que entendemos como Ciudad de México, ¿no? Aquí el personaje es esta ciudad donde estamos trabajando. Por otro lado, es contextualizar y dar voz a las personas que desde su práctica y desde su quehacer ayudan y contribuyen a la transformación y a la acción en la ciudad. Y por otro lado, integrar, ¿no? Y entregar para la sociedad, entregar para quienes tenemos interés y amor por esta ciudad un documento, ¿no? Entonces yo creo que con eso doy esta breve introducción. También agradecer que tenemos varios autores y autoras que nos acompañan hoy en el libro, que yo de entrada pensaría que, me acuerdo cuando nos escribiste, Laura, no sé si ustedes también se acuerdan, y quienes están acá, eran reglas muy precisas, ¿no? de cómo era la colaboración, pero aún así lograr que más de 160 personas colaboren en una publicación creo que no es menor, y de verdad ese trabajo de consensuar ideas y alinear incentivos para que todos participemos es un gran esfuerzo coincido, ¿no? Entonces también eso, quienes participaron también en el libro, muy, muy bienvenidos y bienvenidas. Le pasaremos la palabra a Margarita Flores, que les cuento un poco de ella. Realizó su tesis doctoral sobre el desarrollo del potencial creativo en la Universidad Politécnica de Valencia y tiene una maestría en diseño arquitectónico de la Architectural Association. En 2020 fundó el proyecto educativo ACTO, imparte clases de proyectos de 2005 y desde 2011 dirige su propio despacho enfocado en el diseño arquitectónico. Fue cofundadora del despacho Dear Architects en Monterrey, ganador de la Bienal Latinoamericana de Arquitectura 2015, y ha trabajado como gerente de diseño arquitectónico en despachos como los de Enrique Norten, Vicente Pollard y Enrique Ruiz. Gracias por acompañarnos, Margarita, y bueno, profesora, decana, muy reconocida en la Ibero. Mucho gusto que nos acompañes, Margarita, bienvenida. Hola a todos, gracias por la invitación.
Es un honor para mí ser testigo de la culminación de un ciclo de gran crecimiento en la vida de mi querida amiga Laura Yan Cáceres. Más allá de por qué un diccionario, que creo que esa era la pregunta que se me iba a hacer, yo intentaré responder el por qué Laura ha tenido que crear un diccionario. De acuerdo a la historia que yo les voy a contar, este ciclo comenzó hace 20 años, hablando sobre capas que registran las nociones y tensiones del quehacer urbano. Conocí a Laura en el contexto del FONCA, Jóvenes Creadores 2005, una experiencia transformadora en la que coincidimos como becarias bajo la tutoría de Mauricio Rocha. En esa ocasión, Laura se valió de un Viewmaster como un instrumento para hacer accesible el conocimiento contenido en las capas del Centro Histórico de la Ciudad de México. 20 años más tarde, el instrumento, entendido como un objeto que registra y afina la historia, se ha transformado en una herramienta que produce e interviene la realidad. En esta ocasión, el resultado de su trabajo evoluciona de la serie de discos de cartón que se visualizaban desde el Viewmaster a un diccionario que también da inicio, como ya se dijo, con una beca FONCA, en este caso el Sistema Nacional de Creadores 2018. Anecdóticamente, este proyecto arranca cuando Laura se muda a vivir a Brasil y concluye o sale a escena junto con su regreso a la Ciudad de México. Me gusta pensar que la creación de este diccionario fue su manera de seguir conversando con su querida Ciudad de México. Bueno, estoy convencida de que la mejor manera de escribir un libro es haciendo la obra que uno es en ese momento. Y así como Laura, este proyecto nos regala, entre muchas virtudes más, una estructura suelta, visiones encontradas y simplificaciones destrabadas. Es algo que le molesta mucho, lo simplificado hay que destrabarlo. Bueno, continuando. En congruencia con la pasión de Laura por los mapas, este diccionario se puede navegar de diversas maneras. Yo voy a enlistar 4. Una sería, pues, a manera de diccionario, buscando los significados de los conceptos. Otra sería, de la que ya hablaba Laura, una lectura relacional. Leer las palabras que nos propone la autora al final de cada, ¿no? Digo, al inicio, ¿no? Antes de la definición, Laura nos propone unas palabras a las cuales podemos dirigirnos para profundizar en el entendimiento de la palabra buscada. También se podrían construir diálogos entre autores. Nos vamos al final del libro, escogemos a un grupo de autores que nos cae bien, los invitamos a la mesa a conversar y leemos ya no la palabra, sino lo que nos quiere transmitir el autor, ¿no? Y quiero proponer una última, que es una construcción conceptual. Eso sería establecer relaciones entre palabras que nos interesen de ese listado original para la construcción de un nuevo concepto. A manera de conclusión de esta historia que les estoy contando, me voy a enfocar en la última modalidad, ¿no? Voy a construir un concepto y así les ofrezco una posible lectura del diccionario, de las múltiples maneras de leerlo. Y de paso voy a darle a mi amiga Laura una definición que me pidió en ese momento y yo no pude realizar porque me encontraba buceando en las profundidades de mi doctorado. Voy a definir el término ciudad creativa, utilizando palabras del diccionario que se correlacionan con las 4 etapas del proceso creativo. Agradezco a los autores que emergieron, ¿no? Porque aquí yo no vi los autores, vi las palabras y me salió esta compilación de autores, exacto. En orden alfabético, gracias a Daniel Dao, a Enrique Ortiz, a Jimena Jogreve, que está aquí, a Jorge Montejano, que también está por aquí, Tatiana Bilbao, y bueno, que es una mezcla que a mí no se me hubiera ocurrido por sí sola, sino que salió, y eso me parece muy interesante. Bueno, entonces, ciudad creativa, y con esto termino. Ciudad creativa. La Ciudad de México se entiende en el tiempo de su recorrido, momento en el que se revela una multiplicidad de procesos creativos. A manera de proyecto activo, la ciudad aborda las 4 etapas del proceso creativo: identificación de un problema, búsqueda de soluciones,
construcción de una solución y comunicación del resultado. Así, de modo simultáneo con estas 4 etapas que acabo de mencionar, la ciudad nos ofrece caos, página 60. La posibilidad de un pequeño ajuste que provoque una gran transformación. En segundo lugar, nos ofrece ficción, la mirada alternativa y punto de partida en los procesos de creación. Nos ofrece autogestión, la condición de los procesos que regulan la convivencia interna y sus relaciones con el mundo externo. Y finalmente nos ofrece belleza, la percepción de lo sublime, de lo bien resuelto y que inspira a seguir creando. Coexistimos en una ciudad creativa, en una totalidad, página 326, que constantemente nos enseña formas adecuadas o inadecuadas de vivir juntos y en paz. Una ciudad que despierta en las mentes de sus creadores una pregunta esencial que nos sigue interpelando. ¿De qué manera es nuestra ciudad planetaria? Así que, Laura, te deseo que este libro sea una profecía en donde se cuentan las historias que vivirás en un futuro, en donde no solo participes, sino que lideres la creación de una ciudad más justa y ambientalmente posible. Voy a retomar algunas de tus palabras para dar aquí voz a algunas de las letras del proyecto, ¿no? Aquí estamos trabajando con diferentes escalas, ¿no? Desde el mapeo, la belleza hasta la megalópolis, que es la máxima creación humana, ¿no? La megalópolis es una conglomeración. Me faltan los lentes. 8 años después, ¿no? ¿Cerca? Megalópolis, muy bien. La megalópolis de la Ciudad de México, ¿es un territorio o es un concepto? ¿Cómo se administra? ¿Qué complicaciones se enfrenta en la región? ¿Qué desafíos y qué oportunidades nos presenta? ¿La megalópolis es una escala o es una noción? La megalópolis es máxima creación humana. La megalópolis es una conglomeración siglo XXI del poblamiento milenario transformado que post-explosión demográfica setentera y conurbación infinita trasciende su región. Entra en necesaria obsesión de crecimiento insana en que proliferan sus infraestructuras y sistemas de apoyo, hasta el compromiso total de los ecosistemas propios y ajenos. Estado actual insustentable. La pobreza creada en sus bordes ha normalizado la informalidad, insalubridad, inequidad y aumento del riesgo. Expone a millones la mala calidad del aire y disponibilidad, pero también es un escenario trascendental del fin de nuevas posibilidades del mundo, donde la emergencia y la resiliencia son lo único que puede sustentar a la ciudad. Gustavo Limca. Otra forma de dar lectura al trabajo de Laura es justo una guía urbana, ¿no? Y esa guía urbana, pensando en ahora la intervención de Felipe, quien nos da mucho gusto que esté acá, les contaré un poco de él y de su intervención. ¿Prefieres? Okay. Eso estaba equivocado en el guión de Laura, que lo preparó muy precisamente para la sesión de ahora, pero perfecto el cambio. Entonces, les contaba de Pablo, claramente. Recién igual, ¿no? Recién desempacado del eco. que además hay un vínculo muy cercano entre Felipe, el eco, y la facultad, que bueno, ahora ese cruce lo contarán de cómo sucedió. Pero bueno, Pablo es quien por fin nos va a dar orden y progreso, porque es el único no arquitecto de esta sesión, es antropólogo, por suerte. Y Pablo, además de ser director del uso experimental El Eco, es coordinador de la Cátedra Extraordinaria Matías Geritz de Arte y Arquitectura, ha curado exposiciones como Mario Pani Arquitectura en Proceso para el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y el Museo Amparo de Puebla, y el Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2016. Desde 2018 encabeza el proyecto de Arquitectura Popular del Noreste y es autor del libro con el mismo nombre y editor de un diccionario digital sobre Tamaulipas, sobre tipologías. Tamaulipas, ¿eres de Tamaulipas? Sobre tipologías, elementos constructivos y de paisaje en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Es también fundador del colectivo Nuevo Norte, el cual conduce procesos de investigación y de desarrollo de proyectos con y para comunidades migrantes en México, desde la arquitectura y el diseño. Pablo, gracias por estar por acá. Bienvenido. Laura, le pasas. Vaya ese. Venga. Va, pues mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, Laura, por la invitación y con este público de autores, amigos, conocidos, arquitectos y hasta algunos no arquitectos por ahí. A mí hay mil cosas, los diccionarios me encantan. Este en particular creo que vale la pena hacer una pequeña historia de cómo llega este diccionario o en qué idea de la Ciudad de México se enmarca este diccionario, ¿no? Porque sobre todo los que sean estudiantes por acá no se acordarán, yo sí me acuerdo cuando la identidad nacional era equivalente a la identidad de la Ciudad de México y difícilmente se hacía esa distinción. No, yo me acuerdo que mi abuelo tenía en su librero un libro que era una bibliografía de la Ciudad de México que aspiraba a ser completa y habrá tenido 150 páginas, ¿no? Porque cosas específicas de la Ciudad de México tendían a ser como artículos costumbristas o textos muy especializados, ¿no? Y hay un proceso ahí interesante en los 90, o al menos yo lo rastreo desde los años 90, cuando empieza a haber una descentralización presupuestal, administrativa, política en el país y que conduce de forma muy específica a las elecciones del 97 en la Ciudad de México, en la que surge la figura de jefe de gobierno y se acaba el regente, que era una persona que nombraba el presidente, ¿no? Entonces la Ciudad de México deja de ser esta extensión de una idea de nación regida por el gobierno federal y se convierte de pronto en otra cosa, ¿no? Y fue un momento de creatividad grande de la ciudad, que se empezó a ver a sí misma de otra manera, ¿no? Estuvo esa exposición famosa que se parece al título del libro, ¿no? La de ABCDF, ¿no? Surgió la revista Chilango. De pronto los chilangos empezaron a hablar de sí mismos como chilangos, ¿no? Ya no era el ataque de una persona de Veracruz que decía cosas horribles sobre los chilangos, sino fue una apropiación de este término como un atributo de la identidad de las personas que vivían en la ciudad, ¿no? Desapareció esas cosas horribles de capitalino y de sequense y cosas horribles que de pronto, o sea, la reivindicación de la palabra chilango le hizo bien a la ciudad. Y la ciudad se empieza a inventar y a narrar a sí misma como este espacio de la cultura progresista, de izquierda, ¿no? Y corresponde pues mucho con el trabajo que empezó a hacerse también de recuperación de espacio público, que Felipe nos podrá platicar mucho de eso en primera persona, pero que de pronto la Ciudad de México era para estar en la calle, para encontrarse en la diferencia, para celebrar los aspectos comunes que formaban una identidad de una megalópolis, ¿no? Y creo que este libro está un poco en esta tradición, ¿no? Porque de pronto es un diccionario de la Ciudad de México, pero que afirma muchas de estas nociones que la ciudad tiene sobre sí misma, ¿no? Y la veo en palabras como una que me gusta, es la palabra superhéroe, ¿no? Eso inmediatamente, seguro a todos ustedes lo remite a la idea de superbarrio, a las luchas del movimiento urbano popular, a la colonia Guerrero, ¿no? Que son de pronto estas cosas que se convierten en emblemas de la ciudad, ¿no? También está en ese mismo sentido la definición de la palabra vecindad, por ejemplo, o la definición de la palabra cooperativa, que hay una definición particular de qué es una cooperativa que escribe el maestro Enrique Ortiz. Entonces, creo que muchas de las definiciones hablan de esta manera en la que se autopercibe la ciudad, y además también me llama mucho la atención palabras que no hablan específicamente de la Ciudad de México. O sea, ahorita Laura nos leyó la definición de la palabra megalópolis y en ningún momento decía, la Ciudad de México es una megalópolis.
está simplemente dado por sentado que la ciudad, como se está hablando de la megalópolis en un contexto, en un libro sobre la Ciudad de México, está vinculado a la Ciudad de México, y que la Ciudad de México es un ejemplo paradigmático de esta palabra. Y esto pasa una y otra vez, y empieza a hablar de la Ciudad de México no imaginada como la identidad nacional, sino como un lugar que se asume como centro y desde el cual se pueden construir y proponer conceptos que trasciendan a la Ciudad de México, ¿no? En ese sentido también está la palabra extrovertido que define Felipe, que tampoco dice Ciudad de México, pero que dice montones sobre cómo y por qué lo extrovertido es relevante a cómo pensamos las ciudades en general, narrado desde la Ciudad de México sin tener que enunciarlo, ¿no? Eso es muy raro en la historia de México y en la historia de América Latina en general, que nos narremos como centro y como que tengamos ese valor de decir, yo desde la Ciudad de México voy a definir megalópolis sin tener que decir más, y no me voy a estar refiriendo a una definición que hicieron en Nueva York o en París o en Londres, ¿no? Entonces el libro, digamos, el estar en un contenedor que es sobre la Ciudad de México, permite que muchas definiciones hagan justo eso. Hay una en particular ahí que me interesa también, que es la palabra tropicalización, porque ahí hay también como una apropiación del término, ¿no? Cuando decimos, no, es que no sé qué concepto tropicalizado, por lo general estamos diciendo igual a un modelo, similar a un modelo mejor, original, de un centro de poder, y es una derivación local con menos contundencia, ¿no? Y aquí la definición lo que hace es un poco subvertir esto, y dice, sí, está esa definición, pero también hay modelos de encuentro entre periferias, ¿no? O de que la Ciudad de México se convierte en el centro desde el cual se empiezan a exportar los modelos, ¿no? Entonces habla ahí del caso del Metrobús, como ejemplo de encuentro de periferias, o el caso de la Ecobici como un caso clave de la Ciudad de México que ha servido como modelo para tantos otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una lectura increíble, y como diccionario, que es mi género literario favorito, es particularmente interesante porque un diccionario es el género de géneros, ¿no? No es ni el cantar de cantares ni el prólogo de prólogos, pero sí es el género de géneros en el que cada texto es un texto independiente que puede ser en un tono y en una dimensión totalmente distinta que la anterior. Entonces, algunas de las definiciones son artículos de opinión, algunas son de investigación, algunas son pequeñas crónicas, ¿no? Algunas son manifiestos, ¿no? Y al estar leyendo estas diferencias se leen muy a gusto, ¿no? y son muy provocadoras, pensando, por ejemplo, en la palabra vivienda, que tiene como 4 definiciones, o la que me tocó escribir a mí de pasaje, que tiene 2 definiciones, ¿no? Y yo hablo yo soy antropólogo, no lo puedo evitar, yo hablo del pasaje en Santa Fe, que conecta el antiguo pueblo de Santa Fe con la colonia Lomas de Santa Fe, y que es el pueblo histórico de Vasco de Quiroga del siglo XVI, y el primer fraccionamiento cerrado que expande las lomas de Chapultepec a la zona de Santa Fe. Y hablo también del pasaje América, en el centro, esta obra arquitectónica de los arquitectos Marquina y Bertis, que es una conexión, o sea, rompe la traza novohispana y conecta 2 puntos que no debían de estar conectados, pero también es una conexión con París de la época, y también es una conexión para nosotros en el presente con cómo se imaginaban que iba a ser el futuro en aquel entonces. Entonces, bueno, yo me clavo en el pasaje como conexión, y Manuel Cervantes habla del pasaje como el punto en el que te sientas a esperar y que te permite hacer una pausa en un contexto urbano así de complejo. Y lo que está muy productivo de este contraste es que es
radicalmente distinto, pero perfectamente compatible. Entonces esto pasa en muchas de las definiciones y es el contraste o la relación de los distintos textos la que nos permite, digamos, formular interpretaciones propias enraizadas en nuestra experiencia. Y bueno, ahí me callo hasta ahorita para seguir platicando. Yo quiero aprovechar que hiciste la reflexión de pasar de la megalópolis a algo tal vez lo más tal vez mundano, ¿no? de la ciudad, y quiero leer aquí una de las pensando nuevamente en el barrio, en la vecindad, pero quiero llegar ahora a la calle, ¿no? Entonces nuevamente es la calle, ¿no? Como si es un espacio, una idea, o es una pelea, ¿no? Porque el diccionario nuevamente surge también en sus fricciones, ¿no? Después ya hablaré un poco de este concepto, de este trayecto, ¿no? Entonces en Rodrigo Díaz dice, ¿no? Que esto fue el resultado de una transcripción de un podcast. Un consultor colombiano, Felipe Pardo, que hacía siempre la diferencia entre street y road. Decía, road es una vía, ¿no? Que está diseñada y pensada para desplazarse de un lugar a otro. Street, la calle, es un espacio físico para el desplazamiento, pero que además tiene una dimensión social, comercial y de ocio. En ese sentido, la calle es un espacio diseñado para el movimiento que es exitoso en la medida porque provoca la detención de las personas que lo usan. Y de ahí si de ahí vamos para la palabra de pasaje o de lugar, también se merece con lugar, puede ser pasaje de pasaje. Los lugares, todo lo que tiene nombre en la coordenada espaciotemporal, es algo subjetivo, humanizado, imaginado, Dios mío. Estar en la ciudad es tener posición. El lugar ejerce influencia, es decir, afecta al cuerpo y a su vez condiciona nuestra forma de pensar, de ser y de hablar. El lugar es una referencia espacial, culturalmente afectiva, provoca arraigo, apropiación, identidad. Se contrapone la idea de espacio abstracto, limitado y uniforme, porque los lugares también son parajes en la memoria individual o compartida. Pueden haber dejado de existir de forma material o sufrir transformaciones. Las percepciones, las interpretaciones, las sensaciones y la memoria son constitutivas en los lugares. En ellos sentimos ubicados o nos sentimos perdidos. Puede ser tan pequeño como un recoveco de una casa o el planeta entero. La condición del locus es indicar cierta especificidad en los pasajes de la experiencia y la memoria. Y aquí tal vez retomando algo de lo que dice, pero el pasaje también es tanto un espacio, no nuevamente como un encuentro. Entonces más bien ahora quiero traer un barrio, porque aquí tenemos varias personas que participaron en el barrio. Entonces en términos de la apropiación, ¿no? Mayra Romero, que está acá, ¿no? Para mí el barrio es un lugar donde todos conviven, el convivir, el orientarnos, que todos nos entrelazamos bajo la misma vivencia, pero también compartimos varias necesidades. Nos regimos por usos y costumbres a pesar de que no seamos pueblos originarios. Es también un área geográfica, dice Raquel, un territorio donde habitamos y que lo intervenimos con nuestra acción cotidiana, el caminar por las calles, el saludarnos, el estar interactuando de manera permanente. Es también un conjunto de habitantes que están conviviendo, jóvenes que están distrayéndose, convivencia entre familias, niños de todo tipo que al estar interactuando se están conociendo. Y sí, lo que en voz de Marco Rascón, ¿no? Es el vocablo que viene de barri, voz árabe que significa subdivisión o salvaje y se refiere a la subdivisión de una ciudad, pueblo y parroquia, ¿no? En México el concepto y la voz vienen de España y es territorio original en torno a la unidad municipal comercial. Pero hasta los años 80, ¿no? El uso término barrio, barriada era peyorativo, pues lo moderno era el condominio o la colonia. Tras el sismo del 85 en la Ciudad de México, el término se fue transformando, siendo integrado y usado en la sociología, la cultura, el patrimonio y la arquitectura.
Entonces ahí surgieron movimientos como la Asamblea de Barrios y una especie de parlamento popular, superbarrio, ¿no?, que lo distinguió y lo proyectó. Gracias, Pablo. Laura, yo nada más me quedé pensando en tu primera reflexión de qué hubiera sido tal vez de este diccionario, una reinterpretación de un género que ya les diré, no se siente ni anacrónico ni rígido, se van a divertir mucho con la estructura de un diccionario que creo que trasciende el género tradicional. ¿Y qué hubiera sido si Laura lo hubiera hecho aquí, ¿no? Creo que esa condición que mencionabas, Pablo, no de exilio, pero de ver las cosas desde afuera, ¿no? A distancia, tal vez una ciudad que a ti te gustaría contarla desde fuera para alguien que la visitara o la viviera y explicárnoslas desde otro punto de vista es algo muy valioso. Te imaginé en Brasil con tu Viewmaster 3000, que además el Viewmaster es rojo, no sé si lo conocen, ¿no? Y Laura ahí pasando sus memorias con su diccionario, pero creo que, claro, hacer un trabajo a distancia siempre ayuda a no verlo desde una centralización como esta. Y ahora sí, justo les presento a Felipe. Felipe, bueno, pues les presento a Felipe, es un decir porque ya todo el mundo lo conoce, pero Felipe fue director de la Facultad de Arquitectura. Su obra se enfoca al renglón cultural, educativo y del espacio público. Coordinó la gestión para inscribir en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO a la ciudad universitaria de la UNAM en 2007. Próximo a cumplir aniversario, fue en junio, me parece también por ahí el aniversario. Recibió el Premio Arte y Arquitectura 2019 por el Congreso de la Ciudad de México. En 2022 recibió el Premio a la Trayectoria ARPAFIL de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y del Seminario de Cultura Mexicana, y miembro del Colegio Nacional, que por cierto, si no las han visto, las sesiones que organiza Felipe en el Colegio de México desde hace un par de años valen mucho la pena. Felipe, gracias por acompañarnos y muy bienvenido como siempre. Gracias, Juan José, gracias. Qué gusto ver a todos. Bueno, primero a Laurita, que la vemos aquí de nuevo, desempacada de Brasil, después de que nos dejó unos años, pero nos da muchísimo gusto, y que regrese con su producto, un producto de 5 años que estuvo ya preparando con el Sistema Nacional de Creadores de Arte, ¿no? Con el apoyo de la Facultad ahora para publicarlo, con el apoyo de 160 interlocutores, ¿no? Muchos están aquí presentes, como se dice. Pero yo antes de hablar de Laurita y del proyecto, me voy a tener un poco en lo que es el diccionario, ¿no? Porque el diccionario es un repertorio en términos generales, ¿no? Es un término que es un objeto que recopila y define palabras o términos. Aquí no únicamente estamos viendo palabras o términos, sino estamos oyendo y escuchando reflexiones. Hay muchas reflexiones, o sea, no es una definición cerrada, porque el diccionario se acaba y te dice punto, ¿no? Es esto lo que quiere decir. Y el diccionario también pues, nos habla de significados. Aquí son los significados que cada particular le dio, de etimologías, de cómo se escribe, la ortografía, la gramática misma, ¿no? El diccionario nos da todo ese tipo de recomendaciones, ¿no? O de instrucciones o definiciones. En este caso no, son las definiciones de 160 personas de diferentes, cómo se construye la ciudad. A ver, la ciudad no se construye en un tiempo, ni la ciudad la construimos todos y en muchos tiempos, en diversos tiempos. Entonces es fabuloso porque a los 60 miembros que invitó Laurita y se entrevistó, como si fuéramos los 160 barrios de la ciudad, ¿no? Cada uno tenemos pensamientos semejantes, coincidimos en muchas cosas, en otras no, hay particularidades, ¿no? Como del barrio, y estos 60 en diferentes tiempos, porque son diferentes generaciones las que están presentes, eso es fantástico, ¿no? Está aquí el queridísimo Enrique Ortiz, ¿no? Decano aquí de los presentes seguramente, ¿no? De los que participó, hasta recién egresados. Entonces, eso es fantástico, son visiones distintas que han vivido la ciudad y la viven cotidianamente de una forma distinta. Ahora, existen los diccionarios oficiales, ¿no? Los de la lengua, por ejemplo, el de la Real Academia de Lengua, como cada idioma lo tiene, pero también muchos diccionarios especializados, no se diga lo de los médicos, lo de los abogados, los diccionarios técnicos, ¿no? Que existen, pero en este caso, los de traducciones, los famosos diccionarios de las traducciones, pero aquí son una herramienta esencial realmente para comprender un lenguaje, y lo que está aquí es que sí está expresando Laura, o logra condensar un lenguaje de los urbanitas, digo no urbanistas, sino urbanitas de todos nosotros como habitantes urbanos de la Ciudad de México. O sea, sí define un lenguaje, o sea, lo decía de alguna forma Pablo muy bien, o sea,
es como hablamos en términos generales los que nos dedicamos a las cuestiones más técnicas, urbanas, arquitectónicas, sociales, antropológicas de la ciudad, pero tiene una particularidad en parte con la Ciudad de México y no tanto, pero son palabras, expresiones como nos comunicamos. En cualquier despacho de arquitectura, en las universidades, en los foros, en la vida cotidiana, en la gestión urbana, utilizamos estos términos, que en muchas ocasiones a lo mejor alguien que es ajeno a nuestras disciplinas nos podría preguntar, pero para nosotros es de lo más común, es la jerga diaria de nuestro hacer. Ahora, esta obra colectiva, como ya he dicho, le llevó 5 años a Laura, pero es que Laura realmente es genial, ¿no? Porque ella desde un principio está marcada, tengo el gusto de conocerla desde su tesis profesional, desde antes de mucho tiempo atrás, trabajó conmigo en el gobierno de la ciudad, fue fantástica su colaboración, pero siempre Laura ha tenido presente las marcas y el mapeo. O sea, los mapas están así, eso es su ADN, lo tiene totalmente metido. O sea, el mapear y el marcar y generar una serie de marcas. Su tesis profesional, él marcaba esto, era dejar unos puntos, ¿no? Eran unos puntos urbanos donde llegaba el ciudadano y podía tener ya tecnológicamente un recurso para ubicarse que tenía información. Tú llegabas a la esquina de Isabel la Católica con Madero y había un punto, ya había esta cuestión de la toponimia, un punto rojo, como en la portada de aquí del libro, ¿no? O sea, un punto rojo que te indicaba, y tú con una aplicación en el teléfono, eran las ventanas arqueológicas. O sea, desde ahí hay un pensamiento urbano fantástico, ¿no? Que tiene de mapeo, de tecnología y de la ciudad. Esos 3 recursos yo creo que los tiene, ¿no? O sea, la arquitectura, la ciudad, el mapeo, o sea, los puntos, topos de la ciudad y la tecnología. Y ahí, bueno, por eso vio más de todo, siempre se va a apoyar de algo. Por eso hay QRs también aquí en el libro, tiene unos QRs para ampliarnos la información de lo que estamos leyendo. Yo en ese sentido, pues ella está impregnada de eso, o sea, está constituida por estos elementos constitutivos, mi querida Laura, ¿no? Y nos lo tienes a compartir y lo has compartido con a quienes entrevistaste y con quienes has trabajado, con los que colaboras académicamente y todo. Ahora, si hay un antecedente de esto, ya que decirlo, lo mencionaba Pablo, está el ABCDF de Cristina Fessler, ese enorme diccionario que era casi como el Larousse, ¿se acuerdan? Como un Larousse de la Ciudad de México, donde ya incluía antropológicamente algunos términos como, y de una forma de parodia, y acompañado con imágenes, con esto de apartado, ¿no? ¿Qué es el apartado? ¿Qué es un apartado en la Ciudad de México? Pues es un huacal que está apartándote el lugar del estacionamiento, ¿no? Ese es un apartado, ¿no? O unas botellas vacías que están apartándote el lugar, y así entonces te daba fruto de la ironía, que son códigos que tenemos, ¿no? Para cualquier otra persona que digas, mira, ya está apartado y ve unos huacales, no entenderá que ahí se apartó para eso. De alguna forma lo retoma porque el libro también tiene una serie de fotografías y tiene como pausas, ¿no? Tiene unas pausas, claro, con enmarcamientos rojos, pero tiene una serie de fotografías que van reseñando parte de la ciudad, diferentes aspectos, donde vienen pues, algunos letreros, la parte de la comunicación, ¿no? Que viene de ello. Y bueno, esto es lo de... Y también hay muchos diccionarios especializados. Bueno, está el Colegio de México, ha hecho mucha en la parte lingüística, pues tiene todos los diccionarios sobre el español de México, el diccionarios de léxico, se han incorporado una serie de lenguajes. Yo realmente quiero felicitar a Laura porque es como consecuente. Si uno ve, si uno revisa esto, pues está uno platicando con Laura, ¿no? Es como una plática con ella. Es una invitación a cada uno de los participantes a que lo hicieran, pero ahora lo va a extender, lo extiende porque todo el medio, en cualquier regreso, cualquier oficina de planeación, de arquitectura, de urbanismo, los que estamos en el medio de investigación, lo van a leer como algo, es genial, ¿no? Y podemos ver las reflexiones de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué nos sucede cuando uno lee en las participaciones? Yo me arrepiento de lo que dije, hubiera dicho otras cosas, pero ¿en qué momento estaba yo distraído? No profundicé en lo que realmente he pensado, pero eso tiene que ver con el tiempo. A lo mejor eso fue hace 3 años, ¿no? O 2 años. Ahora ya pienso distinto. Digo, oye, yo le agregaría esto, que es fruto de cómo la ciudad viene cambiando, de cómo diario nos enfrentamos a una ciudad distinta,
y vamos diciéndole, ah, caray, esto ya no es como antes, ahora ya se le agregó lo que decía, ¿qué fenómeno le podemos agregar ahora? ¿No? Simplemente todo el plantón de la coordinadora ya nos dio una experiencia distinta de ciudad, quienes pudieron habitar esa zona para crear otro término de lo que puede ser plantón. No aparece plantón, por ejemplo, ¿no? Y lo que tú vas revelando de lo que se dio con la pandemia también, la pandemia nos dio otra ciudad, una ciudad interior, al interior de todos nosotros y al interior de las casas, el teletrabajo, en fin, todo este tipo de problemas de comunicación que ahora, ¿no? O sea, las aplicaciones tecnológicas, el Zoom, en fin, ¿no? Yo creo que queda abierto, ¿no? Para una reedición, mi querida Laura. Ahora tendrás otros 3 años, porque el tiempo cada vez pasa más rápido, ¿no? En estas transformaciones. Pero bueno, yo quería nada más, bueno, felicitar a Laura, al sistema, qué bueno que te dieron la beca, qué bien utilizada esta beca del sistema para Laura, y a la Facultad de Arquitectura por haber publicado, ¿no? Por la publicación, por creer en este producto de sus egresados, en el producto de sus alumnos, y que no tiene que ser nada más la ortodoxia de quienes, con todo respeto, se dedican también a la investigación en la facultad y a la docencia, sino los egresados, quien puede proponer, un egresado que propone una publicación de interés y muy contemporánea, porque es algo totalmente fresco, es lo que vivimos todos los días, ¿no? Habitando esta maravillosa ciudad, y realmente pues, nos hace todavía amar más desde su complejidad, ¿no? a esta bella ciudad que habitamos. Felicidades, Laurita. Quiero leer aquí tal vez algunas de las entradas, como... no voy a leer nada, pero pensando en este recorrido, ¿no? De la gran escala, la microescala, ¿no? Tal vez de estas vivencias de la propia ciudad, pero cómo la Ciudad de México se transforma, ¿no? Se transforma internamente, pero también como cada vez más, ¿no? De repente efectos globales también atienden, y ahí como la Ciudad de México tiene que irse adaptando, ¿no? Y cómo se fue adaptando, y de hecho este diccionario, ¿no? Surge en varios contextos, ¿no? En un contexto primero de necesidad, ¿no? Trabajando contigo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ¿no? Haciendo un montón de mapas para el Programa General de Desarrollo Urbano, que todavía sigue vigente del 2003, ¿no? Y que necesitábamos salir a la calle. Entonces surge cuando las políticas o la planeación o el diseño sale a la calle y no sabes cómo explicarlo, y donde de repente a veces los mapas no bastan, ¿no? Entonces había que también trabajar con palabras, ¿no? Y ese es un contexto. El contexto cuando cuando el DF se convierte en Ciudad de México, surge en el contexto de un terremoto, ¿no? Entonces fuimos añadiendo cada vez diferentes palabras, ¿no? Y la pandemia, ¿no? Entonces pienso aquí en la infraestructura, hay palabras que se fueron integrando, ¿no? Como inestabilidad, ¿no? Que no necesariamente se trata de pensar en ser catastrofistas, ¿no? Pero la inestabilidad solo existe en las leyes del universo, ¿no? La inestabilidad mantiene todo en su lugar bajo un cierto control cíclico, ¿no? Es todo aquello que está suspendido y a la espera de un ente externo que lo sacuda y lo fragmente. En cambio, nosotros somos por naturaleza seres inestables y sacudimos nuestros propios cimientos en busca de algo que nos saque de la normalidad, ¿no? Ante estos periodos poco estables, el ser humano busca dónde anclarse y con quién refugiarse. Lo indefinible se vuelve manejable únicamente después del cambio que la ambigüedad trae consigo, ¿no? Surgen también otras palabras, ¿no? Como infraestructura emergente, ¿no? Instalación rápida de bajo costo y alto impacto de señales de tránsito, pintura vial, confinadores y otros elementos para modificar el diseño de avenidas y calles de forma que se distribuya el espacio, mejorando la movilidad de todos los usuarios de la vía, principalmente de peatones y ciclistas, ¿no? Entonces nuevamente palabras, herramientas, mecanismos que fueron surgiendo en sus diferentes tiempos. Esto de Alejandra Diana. Gracias, Laura, gracias, Felipe. Vamos a dar una segunda ronda también para que, por favor, si pudiéramos tener participaciones de todos y todas ustedes, valga la pena que lo compartamos con Laura.
Yo les quiero contar una anécdota rápido, porque sí coincido con Felipe, que creo que Laura inventó el verbo mapear, seguramente, ¿no? En todo su trabajo coincido en un cimiento muy fuerte. Esto, una hoja de ruta y un mapa de edición previo a la realización muy contundente y con un fundamento muy claro. Yo la conocí en el bosque de Chapultepec, porque mi prima Lucía trabajaba con ella. Y cuando llegó a su oficina y me contaron, creo que querían algunas fotos o estaban hablando de algún tema que querían armar, había toda una mesa llena de mapas del bosque de Chapultepec históricos. Y tenías una obsesión, y me acuerdo ya, Laura nos recibió creo que ni nos presentamos, fue, ¡ay, estamos haciendo esto y el bosque no sé qué! Y un poco la historia era, quería contar con asombro algo que para todos era pues el bosque de Chapultepec, y era un mapa que todos nos ubicábamos de alguna forma, pero que todos nos perdemos en el bosque de Chapultepec. Y construyeron un mapa con capas y variables que normalmente no estaban puestas a disposición de un navegante que visitaba un espacio. Y ese mapa, que ha tenido creo que ya muchas transformaciones, el tiempo dio pie para que se pusiera de forma tácita en una cartografía visitable elementos que normalmente no te contaban o no veías en un mapa tradicional con una cartografía base. Creo que esta invitación, y lo platicamos con el equipo editorial, pensando ahora en qué libros podemos llevar a una feria, ¿no? Si algún estudiante de arquitectura quieres provocar y motivar para estudiar temas arquitectónicos, urbanos y de diseño, es este libro, porque coincido en que muchas veces nuestras publicaciones en temas arquitectónicos tienden a ser rígidos, complejos, ¿no? y fáciles de enganchar a un estudiante. Y la posibilidad de tú engancharte con alguna de las palabras que están en este libro es muy rico, porque atiende a distintas personalidades, intereses propios. Ya lo que me gusta mucho que mencionabas, Pablo, es los binomios que se crean, ¿no? La palabra que está, o la definición al lado de una página, o en el reverso, o la continuidad que se le puede dar para que cada quien cree su propio cadáver exquisito con respecto a cómo vas entrándole a la narrativa que se propone. Entonces, una vez dicho lo anterior en una primera ronda, Margarita, ¿qué nos cuentas de lo que escuchaste? Damos una última a Pablo y a Felipe, si te parece bien, Laura, y luego abrimos al público conversaciones y regresas. ¿Está bien? ¿O ya de plano quieres abrirlo para allá? ¿Ya? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O Laura? Quiero aquí tener unas anotaciones que se me hacía importante tal vez aclarar, ¿no? Bueno, no aclarar, tal vez compartir, ¿no? Es que es muy difícil contar y trabajar con la Ciudad de México, especialmente para quienes la adoramos, ¿no? Porque por un lado es un territorio de muchísima fertilidad, ¿no? De 800 años de historia. Recuerdo, Eduardo, que montaste una exposición, ¿no? En el Museo de la Ciudad de México, diciendo, no son 500 años, ¿no? Son 800, ¿no? Y eso trae con eso trae mucha densidad, ¿no? Es una ciudad de más de 365 mercados públicos, ¿no? Y más de 1.500 inmuebles de valor patrimonial solo en la Ciudad de México, ¿no? Y me encanta lo que dices, Pablo, porque sí es inclusive una de las palabras que es el mito, ¿no? Porque la ciudad cuyo símbolo, ¿no? Fundamental, ¿no? Fundacional, está en las monedas, ¿no? Está en la bandera, en el logo de la UNAM, ahora también está en el diccionario, ¿no? Donde es una ciudad donde lo simbólico a veces se confunde con lo concreto, ¿no? Donde planear es más bien fotografiar, ¿no? Donde mapear tal vez a veces es hablar, ¿no? Es una ciudad que ha sufrido, y quienes hemos también estado dentro de eso, ¿no? Más diagnósticos de muerte que otras, ¿no? En los 70s, ¿no? Se decía que iba a tener 30 millones de habitantes y que no íbamos a poder vivir más, ¿no? Pero al mismo tiempo ha recuperado y ha construido otra noción, ¿no? Eso no quita que sí, si bien es una ciudad de mucha diversidad, ¿no? De mucha inmensidad, también es de mucha desigualdad, ¿no? Pablo Yáñez hace esa enorme distinción, ¿no? Entonces en este espacio de conflictos nuevamente es que también surge este diccionario, ¿no? Pensando siempre nuevamente en esta escala, ¿no? La escala y la inmensa, ¿no? Siempre hay una sensación en la Ciudad de México de que no cabemos, ¿no? Entonces tal vez por eso la necedad, ¿no? De intentar
contener en este documento alguna de estas palabras, ¿no? Y solo para pensar cómo estos conceptos entran, ¿no? Nuevamente hay términos que son intrínsecos de la disciplina, como límites, planeación, arquitectura, monumento, ¿no? Que son fundamentales para entender la ciudad. Ahí está monumento, pero también está antimonumento, ¿no? El monumento, porque Felipe se refiere no nada más como un objeto, sino como una referencia nuevamente en la ciudad, ¿no? Dentro de la escala, ¿no? Hay palabras que tienen que ser cada vez más incorporadas, como el agua, al mismo tiempo que la memoria, ¿no? Y fueron nuevamente así surgiendo muchos términos que son conforme uno va y conforme fui hablando con las diferentes personas, ¿no? ¿Quiénes son los que definen estas palabras, ¿no? Hay un concepto bien lindo en Brasil, ¿no? Que fue acuñado una filósofa que es Yamila Ribeiro, ¿no? Que habla del lugar de fala, ¿no? Que es muy lindo porque es el quien tiene esa, entre comillas, autoridad o conocimiento, ¿no? De poder o representarse o compartir un cierto conocimiento, pero lo que es bonito es que habla de un lugar, ¿no? Entonces, si pensamos nuevamente en el diccionario, también tiene una cierta espacialidad. Entonces, quienes estamos aquí trabajando y definiendo el diccionario, también tenemos territorio y también tenemos espacio, ¿no? Y yo solamente antes de pasar la palabra, sí quería leer una última, ¿no? De la ciudad como también como refugio, ¿no? Que es más importante, ¿no? La naturaleza hospitalaria también de la ciudad, ¿no? De la cuenca, su clima templado y abundante agua la han convertido en el destino de sus excesivas oleadas migratorias, aún antes de fundación de México, Tenochtitlán, ¿no? Por eso hablamos no de 500 sino de 800 años, ¿no? La Ciudad de México convertida en la capital de Nueva España, ¿no? Gracias a la guerra de independencia, la ciudad se convirtió en la capital, propiciando una recomposición de dirigentes que provenían de diversos rincones del país, ¿no? Hoy esta permeabilidad cultural se continúa enriqueciendo, ¿no? Y gracias a la política internacional del gobierno y al arribo de miles de exiliados republicanos españoles y de otras latitudes subsecuentes, refugiados de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, ¿no? En lo que sigue hoy, en las oleadas también de violencia y nuevos conflictos, la Ciudad de México sigue siendo un abrigo. Vamos a pasar ahora. Un término que también me gusta mucho, ese rigor y tiene Laura en el cuidado de la edición, le llama voceros y voceras a quienes colaboran en el proyecto, ¿no? No es tanto una lógica de autoría canónica de una definición específica, sino de voz y representación pública, ¿no? Y colectiva. ¿Quién quiere participar? Es que sí. Bueno, en primer lugar felicitarlos por esta simpática reunión, pero a mí me pega muy duro este lugar, porque yo recuerdo que yo venía del colegio alemán, imagínense, éramos rigurosos, había que entrar a las 7 para buscar a qué taller nos metíamos, y nos estaba esperando los verdugos, y inmediatamente nos agarraron y nos dijeron: quítense la ropa y vamos a pedir limosna al centro. Entonces dijimos, pero no tenemos que apartar de qué taller nos metemos, tenemos que saber, no se preocupen, nosotros nos vamos a meter en el mejor taller del mundo. Y efectivamente, para mí fue una experiencia muy rica, tanto esa, porque me fui al centro y dije, me voy a reír del asunto, no preocuparme, me metí al Hotel del Prado, como sabía yo inglés, a sacarle dinero a los extranjeros, ¿no? Entonces quiero también decir eso, que también hay una influencia de la ciudad externa, ¿no? Y eso fue el taller de Candela, donde nos metieron esta gente. Eran todos los refugiados españoles que trajeron toda una visión que nos impactó muchísimo. Y otro de ellos fue el que está aquí a la entrada. ¿Cómo se llama? Matías Geritz. Matías Geritz, fantástico, porque me acuerdo que nos daba 3 rayas y unas bolitas y decía, con esto
expresen sabiduría o expresen tal cosa, ¿no? A mí me encantó eso, o sea, que te sacaran del cuadro, ¿no? Que te sacaran del cuadro y te pusieran a pensar de otra manera. Y yo agradezco mucho eso porque realmente me movió mucho venir aquí por eso, porque este lugar tuvo mucho que ver con eso. Y construimos una experiencia, para mí fue maravilloso ese taller, precisamente por esa relación. Después conocimos a don Juan de la Encina, otro refugiado español. Entonces quiere decir que estas ciudades externas también vinieron a México y también nos transformaron, ¿no? Y eso me parece muy importante. Yo después de esa experiencia ya me metí a trabajar la ciudad con las gentes y eso es lo que he hecho toda la vida. No me he metido a trabajar de arriba abajo, sino de abajo arriba, y eso nos cambió la vida. Trabajamos en la colonia Tepito, en la colonia, en distintas colonias de la ciudad, con la gente más pobre, con la gente que se organizaba para transformar su vida, y eso es lo que hemos trabajado siempre. Y eso fue impacto de este cambio, que siempre hay que estar como abierto a lo que te pasa, no oponerte. Yo soy muy congruente y no debo moverme de aquí, eso es absurdo. Nuestro mundo cambia constantemente y constantemente tenemos que estar abiertos al cambio. Pero para mí esa experiencia marcó absolutamente mi vida y después y las palabras que metimos aquí tienen que ver con eso, con que la gente tiene que tener su propia personalidad y construir un mundo diferente, pero siempre en relación con otros mundos. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada me gustaría felicitar a las personas involucradas en este libro. Se sabe el trabajo que implica, que hay detrás de una publicación. Entonces, felicidades a quienes estén involucrados. Y mi intervención es para hacer dos preguntas. La primera es sobre el diccionario en sí mismo. Sabemos, como ya lo mencionaron, que la ciudad es una amalgama de realidades y ficciones, por lo tanto, entre significados y significantes. Y un diccionario pretende ser pues como ya lo mencionaron, digamos una historiación de los significados de la manera más concreta posible. Pero hablando de una ciudad, sabemos que esto es imposible. Y mi pregunta es a la autora Laura, ¿en qué medida esto es un ensayo con un formato de diccionario? Y si es así, me adelanto a la respuesta. Eso es algo muy barroco, ¿no? Que es algo también muy de la Ciudad de México, que podemos ver incluso en los tableros de un pecero y todos los elementos que se juntan. Y la segunda pregunta tiene que ver con el proceso de la creación del diccionario. ¿Cómo se eligió qué términos iban y qué términos no iban? Porque, por ejemplo, yo pienso ahorita en la palabra tambo y puede ser un elemento tambo, puede ser un elemento cilíndrico para depositar cosas, pero también puede ser un lugar abstracto donde te llevan si cometiste alguna agresión de algún tipo, o también la palabra mala muerte, que se utiliza normalmente para describir el genius loci de un espacio hecho para la catarsis colectiva. Y en el caso de cómo se discriminaron los términos que iban y no en el diccionario, ¿qué tanto también se tiene presente el sesgo ideológico que todos tenemos? Que no creo que sea algo bueno o malo en sí, sino que todos tenemos. ¿Qué tan presentes están esas limitaciones que como arquitectos tenemos, que vemos cosas que las demás personas lo ven, o que un ingeniero que ve cosas que a veces nosotros no podemos ver? Muchas gracias. Bueno, venimos de Iztapalapa, la tierra de Santa Catarina, la colonia Miravalle, y pues tuvimos el gusto, somos voces de este gran trabajo, somos parte de un poquito, no es un granito de arena, porque aportó nuestra comunidad, la comunidad de Miravalle. Entonces, pues nada más es una felicitación amplia y un reconocimiento a este gran trabajo
que seguramente nos va a servir muchísimo porque hay voces aquí muy reconocidas, hay incluso muchos amigos. Entonces los vamos a dar a conocer en nuestra comunidad, lo vamos a promover en nuestra biblioteca. La Asamblea Comunitaria de Miraballe conocerá este gran esfuerzo, lo haremos público entre toda nuestra comunidad. Tenemos la biblioteca, ahí lo promoveremos, haremos alguna actividad especial y pues muchas gracias, eso era todo. Platicar que aquí estamos, está Sandy Bell de la Asamblea Comunitaria Miraballe y su servidor Rogelio Estrada. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, muchas felicidades, Laura. Creo que fue, como ya dijeron todos, un gran esfuerzo de juntar a varios, me incluyo, y agradezco que se me haya reconocido como alguien que tenía algo que decir en estas definiciones o palabras o conceptos. Creo que además de darle la bienvenida a México y esperemos que sea muy exitoso y poder seguir participando en la evolución que esto tenga como podcast o como conversaciones o como se dé, un diccionario urbano de la Ciudad de México no podía no contar con la participación de dos personas importantes que al menos de las que veo de voceros, que son Roberto Ebenschutz y René Coblón, que en este tiempo que se produjo, nos dejaron de estar en este plano y creo que dejaron mucho esta ciudad y nada más reconocer un poco la participación de ellos dos. Al menos no sé si haya otro que esté en la misma situación, pero nada más eso y ya. Voy a intentar responder, ¿no? Sí, el diccionario, un poco cómo se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que entra, qué es lo que sale, ¿no? Si el diccionario es un ensayo. Creo que tú hablaste de la palabra barroco, seguro, ¿no? Obviamente la ciudad es muy barroca, el proceso también fue barroco y fue surgiendo nuevamente conforme yo también me fui transformando, conforme la ciudad se fue transformando. Pero sí creo que algo siempre tuvo muy claro, ¿no? Que es una plataforma, que es una herramienta, ¿no? Que es una herramienta que conecta, que es una herramienta que utiliza tal vez la estructura del diccionario, tal vez no con el rigor, ¿no? Que decía Felipe, pero como una herramienta más para poder organizar ideas, para poder organizar voces. Como el mapa tiene capas, ¿no? El mapa tiene capas, tiene una escala, ¿no? El diccionario tiene una estructura que es de la A a la Z, ¿no? Y tiene unas palabras que después en su secuencia tienen unos textos, ¿no? Que tienen un vínculo con esa palabra. Entonces nuevamente el diccionario le dio una cierta coherencia, ¿no? Pero nuevamente sí venía esa necesidad de ponerle letras a lo que estábamos construyendo, de ponerle letras y darle nuevamente espacio a lo que estábamos o escuchando o no escuchando y entender que había muchas diferentes nociones, ¿no? Entonces yo creo que tuvo ese carácter también de exploración y fue una especie de este ensayo, era medio que una deriva, yo diría, ¿no? Porque era, bueno, voy a hablar con Axel, pero entonces Axel me habla una palabra, pero entonces, no, buenísimo, porque me está hablando esto, entonces voy a hablar con esta otra persona, ¿no? Voy a entrevistar a Felipe, que vea, y claro, espacio público, pero entonces también ahí tiene tuvo sus diferentes caminos, ¿no? Con ciertos rigores y con ciertas flexibilidades, ¿no? También como es la ciudad, que caben muchos tambos, ¿no? Con seguridad tal vez caben otros espacios y otras palabras que vendrían con seguridad después, ¿no? Y nuevamente yo que el diccionario nunca, o que tal vez quedó más claro, que no se planteó como un sistema cerrado, ¿no? Sino más bien abierto, ¿no? El propio podcast, la plataforma, ¿no? Que invito a que la visiten, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De tener tal vez una herramienta para poder navegar y que se consigue en constante actualización,
¿no? Nuevamente con sus barroquismos y con sus diversidades que solamente la Ciudad de México tiene, ¿no? O sea, nuevamente este proyecto no existe sin, ¿no? Es inclusive para, ¿no? Y con esto, no sé, como ya estamos con tiempo corto, antes de agradecer a Margarita. O sea, como quizá que puedo rápido aportar, porque conozco a Fernando y sé lo que está preguntando, fue mi alumno. No, a ver, de acuerdo, como yo conozco a mi amiga Laura, Laura tiene una capacidad inmensa de crear preguntas, ¿no? Una pregunta abierta, sin respuesta, y eso es un valor muy grande que tú nos das a todos tus colegas y amigos. Y tiene una gran capacidad de escuchar, lo cual en esta época cada vez es más difícil, ¿no? De realmente callar, prestar atención, recibir lo que te va a decir el otro y luego construir de ahí. Entonces yo pienso que más allá de un proceso fue algo más orgánico, en el que Laura tenía claro, ¿no? Que quería crear este objeto, este proyecto, esta obra, y lo que ella le podía aportar era pues la cantidad de gente que ella conoce, y cada pregunta habla de lo que Laura ve en esa persona, ¿no? O sea, los cree capaces de definir ese término por alguna razón, y eso se lo queda a ella, ¿no? Y en cuanto a la elección de palabras, yo creo que fue algo que sí hubo un listado original, y de ahí, como dices, los mismos autores te fueron revelando otras posibilidades. Yo nada más te quiero preguntar una cosa. O sea, originalmente un diccionario era una herramienta de gobernanza a través de la razón, de decir, estas son, a ver si estás de acuerdo, Pablo, como el primer diccionario que sale, se dice que tiene también una noción de empezar a estructurar u ordenar a partir de, este es el vocabulario, y esto es lo que significa. Entonces, ¿qué tienes tú de eso? ¿Qué tiene este objeto en cuanto a este ánimo de no gobernar en el mal sentido, sino de aportar una nueva, ¿qué será? Un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario para la ciudad? Yo creo que tal vez no se trata de... tal vez se interpreta lo que dice, ¿no? En el diccionario no es esto es, ¿no? O sea, sí, creo que inclusive en tu primera definición de Margarita, ¿no? Dice, bueno, el diccionario acota, claro que acota, aquí estamos hablando de la Ciudad de México, todas las definiciones, todas y absolutamente todas tienen que estar inspiradas en la Ciudad de México, inclusive si sus textos no podían ser aplicados en otros contextos, pero aquí estamos hablando de la Ciudad de México. Entonces, más que ser algo de lo que es tal vez de lo que hay, ¿no? Es tal vez de lo que hay, de quiénes están, ¿no? De dónde existe, ¿no? Entonces es más un sistema, ¿no? En ese sentido es un sistema, es una fórmula, es un aparato, para mí es un viewmaster, ¿no? Para quienes también me conocieron en las consultas públicas, me encantan los carritos también. Entonces creo que el construir herramientas que permitan conectar, que permitan instigar, eso es tal vez algo que sí me gusta, y esa es mi obsesión, y ahí tal vez con menos humildad, ¿no? Para poder realmente continuar provocando, ¿no? Y ahí entro tal vez en agradecer quienes han sido mis personas, ¿no? Aparte de mi familia. Estoy también, por cierto, del colegio alemán, ¿no? Entonces algo rescaté ahí tal vez de las fórmulas, ¿no? Hoy ya soy mucho más amiga del Excel que tal vez de otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver algo de eso, ¿no? Pero también soy bien mexicana, ¿no? Entonces eso también habla del barroquismo y de otras afinidades con las que tengo para la ciudad y para el proyecto, ¿no? Pero nuevamente crecí con muchas personas que me inspiraron y que me provocaron, ¿no? Esta mesa no es por acaso, ¿no? Felipe, amigo, ¿no? Y nuevamente sí, desde la tesis, ¿no? También Humberto Ricalde, ¿no? Que me trajo esta facultad, que había que pensar con arquitectura, ¿no? Entonces eso es algo que está dentro. Y con esto tal vez solo para nuevamente agradecer aquí en la mesa y sus comentarios y sus provocaciones. Primero, nuevamente agradecer a los autores, a las y los voceras, ¿no? Por el tiempo, por el cariño, por la confianza, ¿no? De compartir sus textos, sus letras, y que permitan que estén aquí con otras personas. Obviamente a las instituciones que lo permitieron,
¿no? El FONCA, el Sistema Nacional de Creadores, confió en este producto, en este proceso, me permitió ir, ¿no? Pagada y becada a Brasil, y eso no es poca cosa, ¿no? Porque con eso podía yo ir y venir, ¿no? Entonces esto que dices del extranjero un poco, pero realmente yo conseguí que no fuera tan extranjera y que estuviera aquí bastante seguido, ¿no? Entonces eso también nuevamente me permitió estar aquí, obviamente también a la facultad, que en el regreso y en mis idas y venidas también me apoyó junto con Radio UNAM a hacer de ese proceso, que todavía no era libro y todavía no era site, un podcast, ¿no? Con muchísimas personas aquí, Fernando y tal, que ayudaron a poner esto en pie, y después el libro, ¿no? La propia facultad, ¿no? Con Mónica, con Dino, ¿no? Que estaba, Mazari también, que apoyó en su momento, ¿no? Con toda la articulación y ediciones del Lirio, ¿no? Muchísimas gracias, aquí eres un coeditor. Agradecer sí a mi casa, ¿no? A mi alma mater, ¿no? Yo crecí aquí, me encanta poder estar de vuelta de este lado de esta biblioteca, ¿no? Pasando nuevamente por un lugar que me dio abrigo mucho tiempo y que nuevamente que me dio mucho aprendizaje. Y por último, bueno, a mi familia, que siempre me han estado ahí, a mis amigos, ¿no? A mis familias diversas, ¿no? De aquí y de diferentes partes del mundo, como dice tal vez Felipe, el diccionario está todo el tiempo, ¿no? Y cuándo acaba y cuándo termina y qué palabra surge, ¿no? Y ahora en qué estás pensando, ¿no? Pero lo último, quiero agradecerle a la Ciudad de México, ¿no? Yo no existo sin la Ciudad de México, ¿sí? Y la Ciudad de México me ha dado trabajo, la Ciudad de México me ha dado tiempo, me ha dado piernas para caminar, me ha dado montañas para ir a visitar, me ha dado un cablebús para llevar a mis sobrinos. Entonces esto es principalmente una mínima retribución para la Ciudad de México, ¿no? Que nos hace llorar, pero también nos hace reír, y que aunque nos duele, la amamos tanto. Entonces esto es para la Ciudad de México.